El carbono se representa con la letra C mayúscula. Tiene el número atómico 6 y tiene una masa atómica de 12.01. El carbono es el elemento más importante para la vida. Sin este elemento no existía la vida como la conocemos. Es el elemento principal en los compuestos orgánicos necesarios para la vida. Un compuesto que se encuentra mayoritariamente en los seres vivos es conocido como un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos componen a las células y otras estructuras de los organismos y llevan a cabo procesos de vida. El 95% del cuerpo de los seres vivos se compone por solo 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. De ellos, el carbono es el más importante. Sin él no podría formarse el ADN. Es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno y el cuarto elemento químico más abundante en el universo. De forma natural, existe un frágil equilibrio que une a todos los diferentes seres vivos de nuestro planeta en el intercambio continuo de carbono que se da con la Tierra. La Tierra contiene una cantidad de carbono que no varía a lo largo del tiempo. Solo se transforma pasando de una fase a otra y de unos seres vivos a otros. Como sucede con el agua, cada átomo de carbono que hoy compone nuestro cuerpo formó antes parte de muchos otros seres vivos. A esto se le conoce como ciclo de carbono. En la Tierra existen 4 grandes zonas en las que se acumula el carbono, en donde se lleva a cabo el ciclo, cada uno con una determinada cantidad que se mide en gigatoneladas, y son la superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de 2 subciclos, uno rápido formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos, y otro lento, formado a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, las plantas captan el carbono que está presente en la atmósfera terrestre a través de la fotosíntesis. Un árbol capta en promedio 1 tonelada de carbono a lo largo de toda su vida. Este carbono puede pasar a formar parte de los seres vivos por medio de las cadenas alimenticias y regresa a la atmósfera por medio de la respiración de los mismos, pero también cuando un organismo muere, ya que es descompuesto por bacterias y hongos que respiran y liberan carbono a la atmósfera. En el océano ocurre algo similar. Una parte del carbono de la atmósfera se disuelve en el mar en forma de dióxido de carbono y es usado de 2 maneras. Por un lado, es absorbido por algas y plancton que realizan la fotosíntesis. Después pasa a formar parte de los seres marinos por medio de las cadenas alimenticias y se vuelve a la atmósfera por medio de la respiración celular y cuando estos mueren. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el mar reacciona con las moléculas de agua y forma diferentes compuestos como ácido carbónico, iones de carbono y bicarbonato, que son absorbidos por algunos organismos junto con otros elementos como el calcio para formar sus conchas, y esta reacción libera dióxido de carbono a la atmósfera. El ciclo lento se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Comienza con la lluvia, la cual disuelve parte de las rocas de la superficie, liberando iones de calcio, magnesio, potasio y sodio, y son llevados por los ríos al océano. Ahí se usan por algunos organismos para formar sus conchas y plancton. Por ejemplo, cuando mueren los restos de conchas, otros sedimentos se van al fondo del mar, donde se cementan transformándose en rocas. En promedio, el 80% de las rocas se generan de esta manera. El 20% restante se generan con carbono orgánico, que se han quedado incrustados en las capas de barro, a las condiciones correctas de temperatura,
presión y por supuesto tiempo. Comprimen el barro hasta transformarlo en rocas sedimentarias. Y en casos especiales donde la materia vegetal muerta se acumula más rápido de lo que se desintegra, las capas de carbono orgánico se convierten en petróleo, carbón o gas natural. El carbono vuelve a la atmósfera a través de los volcanes y la actividad tectónica que ventilan los gases de dióxido de carbono provenientes de capas tectónicas derretidas y cubren la superficie con roca nueva para comenzar el ciclo. Los ciclos lento y rápido están en equilibrio de manera que si alguno varía levemente, los otros lo pueden absorber para lograr el equilibrio. El problema en la actualidad es que la acción del hombre ha hecho que se pierda este equilibrio y no se pueda recuperar. Las dos actividades principales que lo han ocasionado son la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono en la atmósfera, el cual al haber menos plantas para absorberlo, ocasiona que se vaya acumulando cada vez más en la atmósfera y esto junto con las emisiones de las industrias y automóviles agrava la situación, ocasionando que el calor que se refleja del sol en la tierra no puede escapar y se queda atrapado en estos gases, provocando lo que se conoce como efecto invernadero, el responsable del cambio climático y el calentamiento global. Lo que podemos hacer para corregir esta situación es reducir nuestra huella de carbono, es decir, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos como consecuencia de nuestras actividades. Para hacerlo tenemos que hacer acciones como optimizar el transporte. Trate de usar el automóvil lo menos posible, utilice el transporte público y opta por la bicicleta o a pie en la medida de lo posible. Consume menos energía eléctrica, apaga la luz cuando no la necesites, emplear la iluminación natural, desconecta los aparatos electrónicos que no uses, cambia a focos ahorradores, reduce, reusa y recicla, no consumas papel si no es necesario y usa la menor cantidad posible. Dales un nuevo uso a las cosas antes de desecharlas.